de la suma de f de a más 2 veces la suma de la función evaluada en los puntos intermedios desde igual a 2 o 1, considerando que el a es el x sub 0 y el x sub n hasta n menos 1 más el f de lo que se está considerando para la regla del trapecio, la regla de un tercio, perdón, en la forma compuesta o extendida. Y el error en esta aproximación está considerado como n veces el error que se comete para cuando se aplica un solo trapecio, ¿no? Que es h, ¿no cuánto? H cubo sobre 12 por la tercera derivada de la función aplicada en sí, donde este sí es un valor que está en intervalo de error. Y además, y h es igual a b menos a sobre esto. En resumen, es el método del trapecio. Entonces, ahí vamos a considerar un ejemplo, plantear ahí un ejemplo donde tenemos x dado por E1, vamos a tener 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. Vamos a considerar estos valores y por acá vamos a poner una función patrón, por ejemplo el logaritmo natural. El logaritmo natural de 1, el logaritmo natural de 1.5, el logaritmo natural de 2, el logaritmo natural de 2.5 y el logaritmo natural de 3. Como que tenemos esa data. Entonces, tenemos esa data. Tenemos esa data y queremos utilizar toda la data para la construcción de la integral. Considerando este ejemplo, quiero integrar desde este y es lo que conocemos como el f de x. Quiero hallar la integral desde 1 hasta 3 de f de x diferencial de x. Esto por el método del trapecio viene a ser dado como h, que en este caso es 0.5 sobre 2, todo que multiplica a logaritmo natural de 1, que es 0, más 2 veces la suma de quién, del logaritmo natural de 1.5 más logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 2.5. Todo esto más el logaritmo natural de 3. Y esto constituye la aproximación de la integral de esta función vía el método del trapecio. Habría que hacer las cuentas ahí. Y si queremos encontrar alguna aproximación del error aquí, una de las desventajas es lo que ocurre justamente en la interpolación, por tener que conseguir la tercera derivada de la función. Eso, por efectos teóricos, lo conocemos, pero no siempre es así. Por efectos teóricos tenemos que f de x es igual al logaritmo natural de x. Tengo la primera derivada de 1 sobre x, segunda derivada menos 1 sobre x al cuadrado y tercera derivada 2 sobre x al cubo. La tercera derivada. Entonces, para el caso del error, tendríamos que considerar, no podemos considerar el error exacto porque está en términos de la derivada de
de un número que está que vive en el intervalo, ¿no? No sabemos exactamente quién es. Pues ahí lo que podemos es acotar el error. Eso sí podemos hacer, acotar el error. Tenemos que considerar que el error en valor absoluto es menor o igual que, tenemos n que es b menos a sobre h, ¿no? Quedaría así, b menos a sobre, en vez de n, considerar esto. De aquí se tiene que el n es igual a b menos a sobre h. Entonces tendríamos b menos a b menos a al cubo. Aquí es b menos a, es b menos a sobre h, multiplicado por este h al cubo, sería b menos a sobre 12 por h al cuadrado. Pues todo esto se reemplaza acá. Bueno, aquí un h por ahí, pues nos queda h cuadrado. Queda b menos a multiplicada 2, b menos a sobre 12. B menos a sobre b menos a por h, b menos a por h, y esto multiplicarlo acá. Entonces h y h se va, queda b menos a por h al cuadrado sobre 12. Y esto es menor o igual que el máximo, menor o igual que el máximo del valor absoluto de esta tercera derivada. Eso. Sería de esa manera. El b menos a, lo que podemos considerar, el a es, en este caso el a es 1 y el b es 3. Esto es lo que venimos llamando a, y acá lo que venimos llamando b. Entonces ahí tenemos 3 menos 1, 3 menos 1, 2 sobre, todo esto viene a ser 2 sobre 12, 2 sobre 12 que multiplica al h al cuadrado, pero el h al cuadrado es, el h es 0.5, sería 0.5 al cuadrado. Todo esto en valor absoluto sí va a ser lo mismo, que multiplica al máximo, el máximo del valor absoluto de la tercera derivada. La tercera derivada es esto, 2 sobre sion al cubo. Este máximo está dentro de, se está tomando en un dominio que es de 1 a 3. De 1 a 3. Esto decía que esto es un valor positivo, su valor absoluto coincide. Por tanto, si esto es igual a un sexto por un medio al cuadrado, un cuarto, ¿no? Por un cuarto, un sexto por un cuarto, es un valor positivo, su valor absoluto coincide con ese valor. Y acá queremos que este es el valor absoluto coincide con la misma expresión que está dentro del valor absoluto, porque estamos hablando de valores positivos. El valor absoluto sigue siendo lo mismo. Ahora, eso es una función decreciente, una función que va decreciendo. Cuanto más grande es el denominador, más pequeño es toda la función, ¿no? Es una función decreciente. Entonces, si es una función decreciente, su máximo se va a obtener en el extremo izquierdo. Bueno, entonces esto va a ser por 2 sobre 1 cubo. Noten que el máximo del valor absoluto de 2 sobre e al cubo en el intervalo de 1 a 3, esto es
igual a al máximo porque coincide, no es un valor, lo que está dentro del valor absoluto es un valor positivo, entonces coincide, el valor absoluto de todo esto coincide. Y esto a su vez es 2 sobre 1 al cubo. Es una función que está decreciendo. Por lo tanto, el error en la integración está acotado por todo esto. Es un 24avo por 2, un doceavo. No. Sí, mitad 2, un doceavo. Sería la cuota para el error en la aproximación del integral. Sería un ejemplo. Integral y su cuota. Tener en cuenta que en este caso, para efectos teóricos, sí podemos calcular el valor del integral. La integral sería desde 1 hasta 3 de f de x. En este caso estamos hablando de logaritmo. Tendríamos que ver si eso es, si podemos conseguir una antiderivada. ¿Se puede o no se puede? X por el logaritmo natural de x. Cuando derivas, este es 1 por el logaritmo. Queda así. 1 por el logaritmo. Más 1. Más 1. Entonces aquí menos x. Ese sería el antiderivado. Ese sería el antiderivado. Todo esto es valor de 1 a 3. Claro, porque si deriva sería la derivada de un producto, derivada de x1 por el logaritmo, más x por la derivada del logaritmo, que es x por 1 sobre x, que es 1, menos la derivada de x, que es 1, esto se va y queda el logaritmo. Ese es su antiderivado. Entonces debería el valor exacto viene a ser 3, logaritmo natural de 3 menos 3, todo esto menos, o sea, todo esto menos 1 por logaritmo natural de 1 menos 1. Todo esto se va, finalmente lo que queda es 3 logaritmo natural de 3 menos 3, menos y menos sería más 1, o sea, quedaría menos 2. Ese sería el valor exacto del integral. Y habría que compararlo con el valor aproximado que sería acá. Este es el valor aproximado, este es el valor exacto. O sea, estos para efectos teóricos tenemos que sí lo podemos calcular, ¿no? Hemos conseguido una función patrón que es logaritmo natural de x. Esa es la función patrón. Ya, pues, una vez que tenemos el valor aproximado, este es el valor exacto, nos hacemos el error y el error tiene que estar acotado por un doceavo. Eso debe cumplirse. Hay que verificar esto. Vamos a ver. Este es el. Vamos a método del trapecio. Descargas trapecio. El método del trapecio. El integral que va de 1 hasta 3. De 1 a 3. El h es b menos a, o sea, 3 menos 1. 3 menos 1 sobre n. En este caso, ¿cuántos intervalos son? 1, 2, 3, 4. 4. Ese es el valor de h. Ya 2 cuartos
cuartos, que es un medio, 0.5. Está por acá los valores de x. Los valores de x lo ingresamos. Vamos a ponerle así como, lo podemos ingresar uno a uno. Los valores de x, ¿no? Simplemente lo podemos generar, ¿no? Aquí ya tenemos el h, definido el h. El primer valor es el 1 y el último valor es el 3. Como el h ya definido, me va a salir lo que tengo aquí. Ahora, el y es el logaritmo natural de x, es lo que he considerado para armar mi data. Con ello, debería salirme lo de acá. El de acá debe salir aproximadamente 1 punto. Todo esto debe salir 1.28 aproximadamente. Todo esto aproximadamente es 1.28. Hay que verificarlo si eso es cierto. Ahora, el valor exacto de la integral que tenemos por allá, ¿no? El valor exacto venía a ser 3 logaritmos de 3 menos 2. El valor exacto se pone así. Uy, y es igual a 3 por el logaritmo natural de 3 menos 2. Ese es el valor exacto. El valor exacto. Y está por ahí. Este es el valor aproximado y este es el valor exacto. Entonces vamos a sacar y el valor absoluto de y, que es el valor exacto. El valor exacto, y a esto vamos a quitar el valor aproximado, que es lo de acá. .137, esa es la cuota. Perdón, ese sería el error. Porque estamos haciendo el valor absoluto, el valor exacto menos el valor aproximado. Y en el caso de la cuota, que la cuota debe ser 1 sobre 12. 1 entre 12. Está bien. 1 entre 12 es mayor que esto. ¿De acuerdo? Nosotros estamos sacando lo de acá. ¿Cuánto vale lo de acá? Según nuestro cálculo sale 0.0137. Esto lo estamos calculando porque como conocemos la función patrón, podemos hacer el cálculo de su valor exacto. El cálculo de su valor exacto. Como podemos hacer el cálculo de valor exacto, esto es para cuestiones teóricas. En la práctica esto se supone que no se conoce. Pero para efectos teóricos estamos mirando la función patrón que hemos considerado, sacamos su valor exacto, es esto. Entonces, si al valor exacto le quito la diferencia del valor exacto y el valor aproximado, y el valor absoluto me sale que es 0.0137. ¿De acuerdo? Pero que lo que he encontrado aquí es una cota para el error. ¿Qué quiere decir? Que el error en valor absoluto debe ser menor que esta cantidad. Y eso es cierto, porque 1 sobre 2 es esto. ¿De acuerdo? Esa es la cuota. La cuota efectivamente es mayor que la diferencia en valor absoluto. Entonces, se cumple. No podemos sacar el valor exacto del error que se ha cometido, pero sí podemos decir que es una cantidad que está comprendida entre menos y más, ¿no? Porque esto, recuerden que esto es un más menos, ¿no? El valor absoluto es un más menos. O sea, está en ese intervalo de menos 1, un deseado, a un doceavo. En ese intervalo está el error. Bien, entonces hasta ahí lo que estuvimos
estudiando con respecto al método del trapecio, que estamos considerando en su versión cerrada, que es lo común. Luego hay otra forma de aproximar el valor de una integral, y esto es por el método de un tercio de Simpson. Igual, vamos a considerar, por ejemplo, la forma simple cerrada. Cuando hacemos la forma simple cerrada es lo tradicional. ¿A qué se refiere el tradicional? De construir un polinomio de interpolación como nosotros ya hemos estudiado. ¿Ya? Entonces, el término un tercio del nombre del método, el nombre del método es regla del tercio de Simpson, está relacionada. La única explicación que se tiene es esto, que en la fórmula que se tiene aparece el factor un tercio. Es por eso que del nombre de la regla de un tercio de Simpson. ¿Cuál es? A ver, su atención por favor. Eso que están haciendo otra cosa, les he dicho en otro momento. Aquí estamos bajo la idea de construir polinomios de interpolación y a ese polinomio de interpolación aplicarle la integral y conseguir una fórmula para la aproximación de la integral, ¿no? Para la aproximación de la integral de una función mediante la integral de un polinomio de interpolación. Esa es la regla que se está manejando hasta el momento. Para el método del trapecio se consideraba un polinomio de interpolación de grado 1 en su forma simple, un polinomio de grado 1, y ahí obteníamos la fórmula que se conoce como el área del trapecio. Pero si lo aplicamos n veces, pues ahí tendríamos n subintervalos donde se está aplicando la regla del trapecio, es lo que se llama la regla de compuesta o extendida. Pero ahora estamos frente a un escenario donde el polinomio de interpolación ya no será un polinomio de grado 1, sino ahora estamos hablando de un polinomio de interpolación. A la vista tenemos un polinomio de interpolación de grado 3, perdón, de grado 2. ¿Ya? A ver, su atención por favor. A la vista les decía, tenemos un polinomio de interpolación de grado 2. ¿Por qué? Porque hay tres puntos somos nodos, ¿ya? Nada más que luego se me va a ocurrir cerrar la puerta. Si se quedan adentro, se quedan adentro, si se quedan afuera, afuera. Entonces ahí tenemos a la vista, después de haber estudiado el tema de interpolación, vemos que ahí están coincidiendo la función que está representada por la gráfica de negro y lo de rojo, que es el polinomio de interpolación. Entonces a la vista vemos tres que coinciden, el polinomio y la función coinciden en 3 puntos, entonces ahí se va a originar un polinomio de grado 2. Entonces tendría que integrar ese polinomio de grado 2 y el resultado sería la fórmula que se consigue para la aproximación numérica de la integral. Hasta ahí todo bien el razonamiento, ¿no? Replicaríamos lo que se ha hecho para el método del trapecio. En este caso, integrar un polinomio de grado 1 era en el método del trapecio. Aquí estamos integrando un polinomio de interpolación de grado 2. El pequeño detallito que aparece es acá, en la expresión que tenemos para el error. ¿Qué pueden comentar ahí? ¿Qué se puede comentar ahí? Y la expresión para el error, lo que he subrayado, ¿no?
resultado ahí. Si estamos, la lógica que estamos llevando es que acá, en este caso, se construiría un polinomio de interpolación de grado. A la vista se ve un polinomio de interpolación de grado 2. Entonces tendríamos esta manera, que la función sería un polinomio de grado 2, polinomio de interpolación de grado 2, más el error, R sub 2 de x. Entonces, la integral de la función desde A hasta B de f de x sería aproximadamente la integral del polinomio. Y el error que se está cometiendo sería la integral del error en la interpolación de A hasta B. Es decir, la integral de A hasta B, y esta expresión por el error viene dada por una derivada de orden 3 y sobre 3 factorial. 3 factorial por lo que viene, ¿no? X menos X sub 0, X menos X sub n. En este caso habría que contar, ¿no? X0, X1, ¿no? Diferencial de X. El detalle está acá, que está en términos, o sea, el error que voy a conseguir debería estar en términos de la derivada de orden 3, porque justamente es el razonamiento que se está haciendo, ¿no? Tendría que integrar esta expresión que está dada por el error, y esto está en términos de la derivada de orden 3. El asunto y sorpresa es por qué aparece de dónde salió la derivada de orden 4. Ese es el fondo del asunto. Ahí. Entonces tendrían para razonar eso. ¿De dónde sale toda esa expresión? El intento por responder. Hay argumentos, hasta donde pude investigar en su momento, hay argumentos para mí débiles, en el sentido que se dice, a ver, que hay que tener en cuenta que en la interpolación, cuando uno desarrolla, en fin, se dan, el caso de Lagrange. En el caso de Lagrange tenemos, por ejemplo, tendría f de x sub 0 por L sub 0 de x, más f de x sub 1 por L sub 1 de x. Y esto así se va a dar. ¿De acuerdo? ¿Qué estás acá? Por ejemplo, esto viene a ser un polinomio de grado. El polinomio de interpolación viene a ser de grado n. Está dado por la suma de polinomios de grado n. Todo lo demás. Se dice que cabe la posibilidad, ¿no? Cabe la posibilidad de que se esté empezando por un polinomio de grado 3, y si estamos hablando de un polinomio de grado 3, el error está en términos de la derivada de orden 4. Eso sí tiene sentido, ¿no? Según lo que se ha estudiado en la interpolación. Entonces, si estamos hablando de un polinomio de grado 3, la expresión para el error estaría en términos de una derivada de orden 4. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendría sentido. Pero esto no es un polinomio de grado 3, ¿no? Se ve un polinomio de grado 2. Una explicación bastante débil es que, bueno, si tienes un polinomio de grado n, es posible que el coeficiente principal se haya anulado, porque en general cuando tenemos la suma de dos polinomios de grado n, la suma de dos polinomios de grado n, el resultado no necesariamente de grado n, puede ser de grado n o grado menor.
se corre, queda abierta la posibilidad de que el coeficiente principal se anule. Pues, eso es álgebra elemental. Pero entonces, en ese sentido, se sustenta, ¿no? De que si uno puede empezar con un polinomio de grado 3 en el proceso de interpolación, ya no está como un polinomio de grado 3, sino resuelve un polinomio de grado 2 porque el coeficiente principal se anula. Pero la expresión para el error sobrevive, está en términos de la derivada de orden 4. Ese es un argumento que para mí consideraría débil. Otra explicación que es un poco más técnica y que ustedes lo podrían revisar con cuidado es esto. A partir de acá se empieza una teoría para tratar de llegar a que el error sea una expresión de grado. En el error esté una derivada de orden 4. Entonces aquí tiene una explicación. No es tan simple, es bastante técnica. Que me lleva a lo siguiente, que me lleva a decir, mira, la diferencia entre la integral, el valor exacto, y el valor aproximado, o sea, todo esto viene a ser la regla para hallar la aproximación de la integral por el método de un tercio de Simpson. Entonces yo la diferencia entre el valor exacto, este es el valor exacto, y este es el valor, y acá viene a ser el valor aproximado. Entonces, esa diferencia me sale, es esta expresión. Menos un noventavo de h quinta por la derivada de orden 4. Y justo esto es lo que al inicio me dice que es, al inicio en la presentación del método, dice que el error debe estar dado por esta expresión. Y esto ha salido de hacer todos sus cálculos, pero no es tan simple como por otro lado se intenta explicar, que se anule el coeficiente principal, que posiblemente no se haya anulado el coeficiente principal, y eso hace que en vez de que tengamos una derivada de orden 3 para el error, ahora tengamos una derivada de orden 4. Pero esa explicación, repito, es bastante débil, al menos personalmente lo considero así. Y lo que hago acá es una explicación bastante técnica, o sea, habría que revisarlo con cuidado para llegar exactamente a la expresión que aparece en todos los textos. La diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado, por la regla de un tercio de Simpson, es esta cantidad, que queda en términos de la derivada de orden 4. Entonces ahí sale de forma limpia por la explicación de este término de orden, derivada de orden 4. Bien, entonces ahí la fórmula de un tercio de Simpson está en ese sentido. ¿Qué es lo que hace? Considera el intervalo inicial. ¿Qué es lo que deberíamos tener para aplicar esta regla? El intervalo inicial, este intervalo inicial, tomar 3 puntos en ese intervalo inicial. 3 puntos en ese intervalo inicial. 3 puntos, los extremos y uno en el centro. Entonces, con esos 3 puntos se puede construir un polinomio de interpolación de grado 2. Se integra ese polinomio de interpolación de grado 2 y la respuesta es lo de acá. Integrar este polinomio mediante el polinomio de interpolación que se llega a considerar ahí, esto es h tercios, que sigue por f
evaluado en x sub 0, el extremo izquierdo, más, luego sigue, ¿qué sigue? 4 veces f evaluado en el término del centro, más f de. Esa es la regla que está ahí, ¿no? Para calcular el valor aproximado de la integral mediante la integral de este polinomio. O sea, integrando todo esto se llega a este resultado. Entonces aquí tenemos la regla de 1/3 de Simpson. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes un intervalo, y por acá x, tienes por acá así. Imagínate que esta es la función, patrón. Acá tienes un punto, 2 puntos, 3 puntos. Con esos 3 puntos construyes un polinomio de interpolación. Con esos 3 puntos, ¿no? Digamos que esté por acá. Es el polinomio de interpolación de grado 2. De grado 2. Entonces, tienes a este A lo llamas x sub 0, tienes b, a este b lo llamas x sub 2, y el punto del centro es lo que llamamos el x1. Entonces, en este caso, ¿cuántos subintervalos estás considerando? ¿Cuántos subintervalos hay? 2 subintervalos. Acá tenemos un subintervalo, por acá otro subintervalo. Tenemos 2 subintervalos. Esos 2 subintervalos. Para aplicar esta regla, que es la parte de lo que estamos llamando el método de 1/3 de Simpson, la forma simple, entonces tengo mi intervalo inicial. El intervalo inicial lo divido en 2 subintervalos necesariamente. ¿Para qué? Porque de esa manera que surgen 3 nodos y ahí puedo construir mi polinomio de interpolación para poder finalmente deducir esta fórmula. Entonces necesitas, la forma simple, necesitas generar 2 subintervalos. A todo el intervalo inicial lo divides en 2 subintervalos. ¿Bueno? Entonces la parte de lo que es el algoritmo, digamos así, para encontrar el valor aproximado de la integral. Y lo que genera polémica en este caso es la expresión para el error. Es menos h sobre h quinta, ¿no? Menos h quinta sobre 90 por el término polémico, la cuarta derivada de la función, donde este sí vive en el intervalo a b. Esa es la fórmula simple. Pero tal como en el caso del método del trapecio, también se puede considerar la forma compuesta o extendida. Supongamos que yo quiera considerar el intervalo inicial, acá por ejemplo, la forma compuesta o extendida. Fórmula compuesta o extendida. Entonces, la forma compuesta o extendida, supongamos que yo quiera considerar acá 2 veces aplicar el método. Tendría, por ejemplo, tengo un intervalo desde A hasta B. Entonces, para poder aplicar 2 veces, tendría que aquí, a ver, lo dividimos
por acá, y en cada uno de estos subintervalos de nuevo dividirlo, y tendría esto. Esto es lo que se llama el x sub 0, x1, x2, x3, y esto vendría a ser x4. Necesito dividir el intervalo inicial en esa forma, porque recuerden que cada dos subintervalos necesito dos subintervalos para tener tres nodos, y con estos tres nodos poder construir un polinomio de interpolación de grado 2. Y nuevamente acá igual, ¿no? Necesitas tres nodos, entonces el de acá sería 1, el de acá 2, 3 nodos para volver a aplicar la construcción de un polinomio de grado 2, que al final resulta esto, ¿no? Que tienes que aplicar esta regla, y para aplicar esta regla necesitas 3 puntos. 3 puntos, para aplicar esta regla necesitarías 3 puntos. Si lo aplicas acá está correcto, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? X0, X1, X2. Lo aplicas acá, tienes 3 puntos, sí, 1, 2, 3. Entonces va en ese sentido. Para este caso, la aproximación, la integral, desde A hasta B, esto está dado por lo siguiente, aplicando la regla de un tercio de Simpson, para esta parte, para este subintervalo tenemos h tercios sobre f de x sub 0 más 4 veces f de x1 más f de x2. Hasta ahí tendría la aplicación de la regla en esta parte. Ahora tendría que aplicarlo para esta otra parte. Para esta otra parte también tendría que aplicarlo. Entonces vendría a ser más h tercios de quién. Aquí sería f de x 2, emulando esta forma. F de x, solamente se coloca el extremo, f evaluado en el extremo izquierdo, más 4 veces la función evaluada en el centro, ¿ya? Más 4 veces f de x sub 3 más, ¿qué dice? Una vez el f evaluado en el extremo del intervalo, el extremo derecho, ¿ya? F de x 4. Y ahí consideraremos un factor común, en este caso es el HQ. Sumando, tenemos que lo que siempre aparece una sola vez son en la función evaluada en los extremos. Eso siempre va a aparecer una sola vez. En este caso, f de x0. Y ahí tenemos 4 veces f de x1, 4 veces f de x3, más 4 veces la suma de f de x1 más f de x3. Y luego por acá tienes más 2 veces, acá está apareciendo f de x2, entonces ahí estamos viendo 2 veces f de x2 más el f de x4, una sola vez. Los extremos siempre aparecen una sola vez. Entonces tenemos que se va formando, en general, se va formando ese patrón. El patrón que se va formando es lo siguiente, ¿vale? Que la integral puede ser aproximada por h tercios, que multiplica, siempre los extremos aparecen la función evaluada en los extremos una sola vez, más 4 veces la suma, y aquí estamos viendo que los subíndices de estos valores de x son impares, los subíndices, entonces 4 veces la suma
de f de x sub y, ¿no? Donde y, vamos a ponerlo así, es impar, y es impar, y es mayor que 0, y es menor que n. Ponerlo así en las restricciones. Más la suma, dos veces, más dos veces la suma, porque si seguimos, si acá lo colocado dos subintervalos y colocara tres subintervalos, va a aparecer dos veces el x sub 4, ¿de acuerdo? Entonces se va generando una suma de los f de x sub y para y par, y mayor que 0 y menor que n. Y por último, f evaluado en x suene una sola vez. Esta sería la fórmula para aplicar la regla del trapecio con n subintervalos. Acá, por ejemplo, tenemos 4, ¿no? termina en x sub 4. ¿Cuántos subintervalos tenemos? 1, 2, 3, 4. Acá tendremos n subintervalos. Pero esta cantidad de subintervalos tiene algo en común, que es un número. Si no, no sería aplicable el método. El método es aplicable para una cantidad par de subintervalos. ¿Por qué? Porque lo va aplicando de dos en dos. Necesariamente ese número de subintervalos tiene que ser par, si no el método no sería aplicable. Entonces, ahí estamos frente al método de 1/3 de Simpson. Como pueden ver, no olvidar estas características, ¿no? Que la cantidad de subintervalos tiene que ser un número par para poder aplicar la regla de 1/3 de Simpson. Otro, que el h-tercio viene del nombre, ¿no? H-tercio, donde h es el tamaño del paso. Estamos frente, estamos bajo el supuesto, y necesariamente tiene que ser así, que los puntos deben ser igualmente espaciados, o llamados también equidistantes. Entonces, la función patrón, ¿no? La función de la data, aparece una sola vez en los extremos y 4 veces la suma, ¿no? de los x con su índice impar. Los x con su índice impar, ¿no? La función evaluada en los x con su índice impar multiplicado por 4. Y cuando se trata de los índices, el subíndice par, los subíndices par, entonces la suma multiplicado por 2. Entonces ahí es lo que vendría a ser la fórmula para aproximar la integral mediante el método de 1/3 de Simpson. Ocurre algo parecido a lo que es la expresión, algo parecido a lo que hicimos en el método del trapecio. Acá simplemente el error. Para el error, en el caso simple tenemos menos h quinta sobre 90. Menos h quinta sobre 90 por la cuarta derivada de valor de un sí. Y este sí está en intervalo de AB.
o de x0 a xn. Aquí el detalle que podemos mirar es que ahora, esta es para la forma simple, ¿no? O la forma simple es esto. ¿Y cómo lo adapto? ¿No? Tal como dice en la fórmula del trapecio, ¿cómo lo adapto para este caso? ¿Cuántas veces estoy aplicando, cuántas veces estaría repitiendo este error? En este caso, ¿cuántas veces estaría repitiendo ese error? Hagan razonamiento. ¿Cuántas veces estaría aplicando? ¿Cuántas veces estaría apareciendo ese error en esta fórmula compuesta? Esto sí no te lo puedo, no te lo puse, ¿no? No tiene ni apuntes ni nada. Todo está en su cabeza, ¿no? La pregunta que estoy haciendo para todos en este momento es que tengo ahí la fórmula para el error, para el caso simple. Entonces, ¿cómo quedaría adaptada para esta fórmula, forma compuesta o extendida? Teniendo en cuenta la pregunta puntual que les estaba diciendo es ¿cuántas veces estaría apareciendo este error para este método? En la forma compuesta o extendida, ¿cuántas veces estaría apareciendo este error? Para el caso del trapecio aparecía n veces, ¿no? En este caso, ¿cuántas veces estaría apareciendo? ¿Cuánto? ¿N veces? N medios. Estaría apareciendo la mitad. La mitad, ¿por qué razón? Porque si tenemos, por ejemplo, acá tenemos 4 subintervalos. 1, 2, 3, 4 subintervalos. Pero sin embargo, estamos aplicando el método cada 2 subintervalos. ¿De acuerdo? Cada 2 subintervalos. Por lo tanto, si acá tenemos n subintervalos, que coloquen en n minúscula, n mayúscula, n subintervalos, sería la mitad de veces. O sea, todo esto vendría a ser multiplicado por n medios. Pero sabemos que la relación entre el h y el n es b menos a sobre n. Por eso que aquí, para no confundirlo con el n y el h, por eso que en algún momento consideré así el n mayúsculo. Un n mayúsculo, para no confundir la forma de escribir con el h. Entonces aquí tendríamos que el h es b menos a sobre n. Entonces n medios, lo único que tendríamos aquí es reemplazar, ¿no? Por su equivalente. Y eso sería la expresión para el error en esta forma extendida.
decir con esto por acá. El archivo que descargamos hay que arreglarlo. Que decir, dice, se obtiene en sus descripciones, se obtiene la integral numérica de la función f desde el valor inicial x sub 0 al valor final x sub f mediante el método de un tercio de Simpson, mediante Simpson un tercio, utilizando n más un datos donde n, en donde n debe ser par. Utilizando n más un datos donde n debe ser par. Claro, se utilizan n más un datos porque estamos empezando desde x sub 0. Bien, ya a ver, una vez lo arreglamos, habría que definir una función. Esto puede ser que nos tengamos como información una función, por eso no es lo ideal. ¿Por qué? Porque solamente para hacer el cálculo, les comentaba en la sesión pasada que estos son fórmulas, lo que llaman fórmulas funcionales. Acá, ¿no? Este es nuestro resultado. Esto es lo que llaman fórmulas funcionales. ¿Por qué razón? Porque solamente están en términos de la función y determinados valores, nada más. O sea, si uno conoce la función y el valor de la función, en estos valores tiene la aproximación de la integral. Bueno, entonces, eso es lo que se llama, están en términos funcionales. Ahora, ¿qué quiere decir? Que basta tener una tabla. Basta tener una tabla. Basta tener una tabla y a partir de esa tabla uno empieza a jalar la información que necesita. O sea, no hay razón, o sea, no es necesario que se conozca la definición de la función de donde viene la data. Porque si no sería más fácil agarrar la integral si que tiene antiderivada. Si no tiene antiderivada, bueno, ahí viene la versión numérica. O sea, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? Si la función es continua y puedo encontrar una antiderivada de esa función, entonces aplico el teorema fundamental del cálculo. A veces tenemos información que la función es continua, pero no podemos encontrar una antiderivada. Entonces, si no podemos encontrar una antiderivada, queda descartado el teorema fundamental del cálculo. Pero sí el hecho de que la función sea continua, necesariamente, por teoría, si la función es continua, entonces es integral, o sea, esa integral es posible de hallar. Claro, analíticamente no lo puedo hallar porque los caminos que conozco es buscar una antiderivada y esa antiderivada no la puedo encontrar. Y tiene sentido la aproximación numérica. La aproximación numérica está su sustento en que esa función es integral. Entonces, le decía que basta tener una data donde estos valores sean conocidos, lo reemplazo acá y tengo la aproximación de integral. O sea, no necesito la definición de la función. Este algoritmo está hecho para que uno tenga la aproximación de la función, la definición de la función. Entonces, si uno tiene la definición de la función, ingresa la definición de la función, ingresa quién es el x0, quién es el x final, ingresa la cantidad de subintervalos y puede aproximar. Pero esto no es necesario. No es necesario conocer el valor de la función. Ahí habría que ver otra. Habría que subir otro archivo. Habría que buscar otro archivo que no necesariamente esté en términos de la función, porque eso no necesariamente lo conozco. Repito, basta que tenga una data.
vamos a ver el hecho de que conocemos la función. Luego tratamos de ver un archivo que no necesariamente esté por ahí. A ver, vamos a definir una función para cuestiones de ejemplo. Vamos a definir una función que se llame WF, una función que se llame WF, y esta función lo que haga es, antes utilicé el logaritmo natural, que esté definido de esta forma, logaritmo natural de x. Voy a guardar en la carpeta de descarga donde tengo los demás archivos, y ahí acá está su nombre WF. Ya está. Todo esto lo voy a hacer, ya lo cambio de carpeta. Ya está. Entonces, voy a llamar a esta función, la voy a llamar. Acá la función, voy a llamarlo lo voy a probar con la arroba, o si no con el doble apóstrofe, ¿no? Llamarlo, su nombre de esta función es WF. El x sub 0, ¿cuánto viene a ser? Vamos a poner que la integral, antes quería resolver este ejemplo. Vamos a poner así. Un ejemplo, quiero integrar desde 0 hasta 1 de logaritmo natural de x, diferencial de x, con un h de, con 6 subintervalos, vamos a ver así, con 6 subintervalos, 6 subintervalos, con 6 subintervalos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo? No escucho. El ejemplo anterior, ¿no? Vamos a considerar de 1 a 3 para seguir con el ejemplo anterior. Aquí estamos considerando 6 subintervalos. Entonces, si es 6 subintervalos, el h viene a estar definido como 3 menos 1 sobre 6. Es el h, es decir, 2/6, que es un tercio del tamaño del h. Entonces, vamos a considerar eso. El x sub 0, 1, el x final, 3 y 6, tienen 6 subintervalos. Vamos a poner así. Ya está. Esto está en relación con lo que hice antes, para el caso de ese es el valor exacto, ¿verdad? Sí, está bien. Es el valor exacto que lo calculamos antes. Ahí está. Ese sería el resultado, ¿no? Pero el sinsabor, digamos así, que acá tendría que conocer la función que está dando origen a esa data. Ese es que repito, no necesariamente, porque lo único que tendría que saber es la data. Acá hay un detalle por comentar dentro de lo que es la programación de esto. El programador, teóricamente, en nuestra teoría hemos visto que este método es aplicable únicamente cuando el número de subintervalos es par. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si acá, por ejemplo, le ingresé cuánto? 6. ¿Qué pasa si acá le ingreso 7? Si le ingreso 7 subintervalos, teóricamente eso no es posible. ¿De acuerdo? O sea, teóricamente no se puede aplicar el método. ¿Por qué? Porque necesito una cantidad par de subintervalos.
vuelve a calcular y dice que es lo mismo. Pero descubramos qué es lo que está haciendo, ¿no? En realidad está haciendo una pequeña trampa, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el programador? Esta es mano del programador. ¿Qué es lo que está haciendo? Está redefiniendo el n. O sea, el n que empieza a correr a partir de acá, el n que empieza a correr a partir de acá no es el mismo n que ingresado. Es un n actualizado. Es un n actualizado. Está redefiniendo lo que es el n. O sea, ¿qué es lo que está haciendo acá para este caso? Yo le estoy ingresando el n, es n menos el módulo de n, o sea, ¿qué es lo que está haciendo acá? En realidad esto se trata de dividir n entre 2 y ver quién es el resto. Por ejemplo, en nuestro caso, ingresamos el 7. Estamos ingresando el 7 menos módulo de 7,2, es decir, el resto de dividir 7 entre 2. ¿Cuánto es el resto de dividir 7 entre 2? Si uno divide 7 entre 2, queda un resto, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cuál es el resto? El resto es 1. 1. Entonces tendría así: 7 menos 1. Es decir, el n actualizado es 6. En realidad el programador está aplicando el método, pero cuando n vale 6, no para n 7, porque en teoría eso no corre. ¿De acuerdo? Pues no debería correr, pero sin embargo uno ingresa y corre con normalidad. Entonces, ¿dónde está la falla? No hay ninguna falla, sino que el programador lo que está haciendo es corregir ese n. Lo está actualizando y usted está llevando a un número par de subintervalos. En realidad no está corriendo para 7 subintervalos, sino lo está haciendo correr para 6 subintervalos. Entonces, eso es lo que habría que comentar acá. Y lo que pueden hacer es conseguirse un programa para una data. En internet hay una cantidad de videos. Vamos a decirle que me consiga un programa en MATLAB. A ver, necesito un algoritmo codificado en MATLAB, codificado en MATLAB, script, que sea en script, para aplicar el método de 1/3 de 5, de 1/3 de 5, y 1/3 de 5, ¿qué más? Debería entender lo que es para integración numérica. Vamos a ver. Excelente, acá ese es el método que se está proponiendo. Ese es el método de 1/3 de 5. 1/3 que multiplica, los extremos aparecen una sola vez, los f aplicado a x con índice impar, como está acá, esa suma multiplicado por 4 veces, y cuando el subíndice es par, esa suma multiplicado por 2 veces. Estamos aquí frente al método de 1/3 de 5. Y acá dice guarda este código como Simpson 13.n. Simpson 13. A ver. Pequeño detalle. Definir una función. ¿Ya? Entonces le voy a decir, no quiero así. Quiero donde la data ingrese directamente
expresión conocida. Entonces, el método de tercio de Simpson aplicado a datos experimentales. A ver, método intercio de Simpson, esta es la descripción. Método intercio de Simpson, autor, bueno, el autor, está, aquí te va a dar un mensaje. Método de Simpson, integración con datos experimentales, me dice. Acá, ingreso de datos. Puedes ingresar directamente aquí tus vectores, ejemplo. Ya, pues acá, ejemplo. Vas a ingresar directamente, de aquí dice que ingrese los valores de X entre corchetes. Acá, donde, acá lo va a redefinir. Aquí ya no sé qué hace. Es parte de la programación. Solo que está programado. ¿De acuerdo? Ya. Entonces aquí te debería dar un mensaje. ¿Sí? Acá, GI, aquí te va a dar un mensaje que dice ingrese los valores de X en corchetes. Ingresas el valor de X y de Y directamente. Tienes, toma la longitud de X, o sea, el número de elementos de X, y luego dice que si la longitud de Y es diferente de N, error, los vectores X y Y deben tener la misma longitud. Te va a dar un mensaje. Ya, claro, tú ingresas los valores de X, luego ingresas los valores de Y, pero eso se supone que esos dos tienen que ser del mismo tamaño. Hablando como vector o como matriz, ¿no? Deben ser del mismo orden. Entonces, si alguno de ellos, si fueran diferentes, entonces te va a dar un mensaje de error. Error, los vectores deben tener la misma longitud. Aquí tiene que ver con el módulo. El número de subintervalos debe ser una cantidad par, ya ves, acá te dice, ¿no? Si el módulo de n-1 si el módulo es diferente de 0, o sea, si el resto es diferente de 0, te va a enviar un mensaje diciendo error. O sea, no lo va a corregir, sino te va a decir que, por el caso, ahí tiene que ser una cantidad par de tus intervalos. ¿Ya? Por acá, y empieza a calcular paso a paso. Aquí viene lo que es el algoritmo. Entonces, al parecer está bien el código. Vamos a copiarlo. Vamos a una ventana nueva, lo voy a dejar. Y está como script. Voy a guardarlo. O sea, como script, ¿qué quiere decir? Que uno directamente en el código va a ir ingresando los datos. Vamos a ponerle 13 Simpson. Porque hay diferentes vamos a llamarlo de esa manera. Guardar. ¿Dónde está guardando? Identificarlo, está bien. Ya está. Listo. A ver, vamos a darle ejecutar este archivo. Entonces, cambiar de folder. Así está, pero está en descargas. Error. Debe haber mira que hay esto que ahí está metido en algún lugar, en algún lado está metido eso, está de más. ¿Lo identifican?
voy a decirlo que lo busquen. Que lo busquen. O sea, muy bien, está ese error, pero está una expresión significa que uno entiende el nombre del script o línea que intentas ejecutar. Veamos cómo solucionarlo paso a paso. Dice, si escribiste en la ventana de comandos 3 en Simpson, lo que interpreta como una expresión matemática que empieza con un número, no como un nombre de una nación. Ese es el tema. Sí, entonces, vamos a cambiarle de nombre, ¿no? Vamos a ponerlo acá. A ver, vamos a guardarlo como. Guardar. ¿Dónde está? Guardar como. Guardar como, el tema es el nombre, ¿no? Que no hace, acá no lo está, es una manera incorrecta de colocar. Son Simpson 3N, Simpson 3N 13. Así. Vamos a llamar esto, ¿no? Ya está. Entonces, ahora sí, vamos a poder ejecutar. Ya está. Ese ha sido el error. El error ha venido por el nombre, o sea que no acepta que le coloquen nombre empezando con números. Bueno, ya está. Corregido eso dice, ingresa los valores de x. Los valores de x tienen que ser x igual. ¿Ya? Entre corchetes dice que ingrese. Los valores de x entre corchetes. A ver, voy a ponerlo directamente. Ya. Los valores de x. ¿Quiénes serían los valores de x? 1. ¿Qué más? Habíamos considerado el h un tercio, ¿no? Si consideramos h un tercio, el siguiente valor sería 3 tercios, 4 tercios, ¿no? ¿Eh? 4 tercios, luego 5 tercios, luego 6 tercios, que es 2, luego 7 tercios, 8 tercios y 9 tercios, que es 3. ¿Está? He ingresado los valores de x. Luego me dice ingreso los valores de y. Los valores de y serían el logaritmo natural de estos valores. ¿Sí? Yo sé que es el logaritmo natural, ese es mi dato. Entonces, el logaritmo natural de 1, logaritmo natural de 4 tercios, así. Yo puedo sacar los resultados en otro lado y copiarlos acá. Logaritmo de 2, logaritmo de 7 tercios y por acá logaritmo de 8 tercios y por acá logaritmo de 3. Ya está, ya ingresé los valores de x y de y. ¿Ya está? Entonces, una vez que ingresé eso, dice que ya hizo el cálculo, aplicó. Aquí no me ha dado ningún mensaje de error, ¿no? Entonces ya me salió, incluso me está dando una gráfica. Entonces este código está hecho para eso. Entonces me está dando una gráfica de juntando los puntos. Que este código, ¿no? Este valor ya lo hemos obtenido, ¿no? Por otro lado. ¿Qué pasa si hubiese salido? ¿Qué pasa si acá me hubiese olvidado este valor? A propósito, ¿no? Según el código, la programación me está diciendo que me va a dar un mensaje diciéndome que esos vectores deben ser del mismo tamaño. Vale, no hay ningún mensaje. Vamos a quitarle el puntico más. Sí, está calculando, pero no está dando ningún mensaje. Y supuestamente debería dar un mensaje, ¿no? A ver, vamos a ver. Tengo que ejecutarlo de nuevo. ¿Ya? O sea, que ejecutarlo de nuevo. Acá, por ejemplo, esto, ¿no? Tengo que ejecutar desde cero.
Ahí le doy Enter, me va a pedir los valores de X. Estos son los valores de X. ¿Está bien? Luego me va a pedir los valores de Y. Voy a darle los valores de Y, pero a propósito le decía, le voy a dar faltando 1. ¿Está bien? ¿Qué debe de? Ahí me sale el mensaje de error. Los vectores X y Y deben tener la misma longitud. Pero esto se desactiva, supongo, se desactiva y habría que volverlo a hacer de nuevo. Esto para que me pida los valores de X. Una vez que tengo los valores de X, me va a pedir los valores de Y. Ingreso como tal, todo completo. Y listo. Acá. Todo completo y ya me sale la respuesta. En este tipo de programación tenemos que empezar desde cero nuevamente, a correr. Entonces este archivito que está acá, que ahora está por acá, en descargas, y esto lo podemos poner en nuestra colección. Acá, editar carpeta. Podemos ponerlo en la colección que tenemos. Esto. En términos de trabajar a mano, repito, acá tendríamos que ver, ¿no? Tenemos toda la data, los valores de X, valores de la función, y lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo. Nada más. Reemplazarlo y cero. Esa sería la aproximación de la integral mediante el método de 1/3 de Simpson. El siguiente es el método de 3/8 de Simpson. Hay un método de 1/3 de Simpson y hay un método de 3/8 de Simpson. El 3/8 consiste en conseguir una fórmula, pero a partir de integrar un polinomio de interpolación de grado 3. ¿Claro? Si integras un polinomio de interpolación de grado 3, conseguimos una expresión al cual lo llama regla de 3/8 de Simpson, porque justamente va en esta línea, ¿no? del que el coeficiente ya no, en este caso era 1/3, en el otro, la otra expresión sale 3/8. Es lo que tenemos por acá. La fórmula abierta, lo que está, eso ya saben que toma, no, para la interpolación no toma los valores extremos, sino toma puntos intermedios. Esas fórmulas abiertas que solamente lo estamos considerando ahí para su información. En realidad vamos a trabajar con las fórmulas cerradas. Con las fórmulas cerradas. Y esto es la fórmula de 3/8. 3/8, es decir, necesito, para conseguir un polinomio de interpolación de grado 3, necesito 4 nodos. ¿De acuerdo? 4 nodos para conseguir un polinomio de interpolación de grado 3. La cantidad de subintervalos serían, ¿cuántos? ¿Cuántos subintervalos? 3. 3 subintervalos. 4 nodos, 3 subintervalos. Con 4 nodos consigo un polinomio de grado 3. Ese polinomio de interpolación lo integro. La expresión que sale es esta forma, esto de acá. Y sale, como ven, el coeficiente 3/8. Por eso ahí el nombre, la relación del nombre, 3/8. ¿Qué es lo que puedo decir acá? ¿Puedo ir aplicando de fórmula sucesiva? Sí, pero ya no es un patrón tan definido, ¿no? Entonces que ahí tenemos, miren, está en función de x0, en función de x1, de x2 y de x3. Hay cuatro valores que aparecen ahí. ¿De acuerdo? Entonces manejar una fórmula extendida en general es un poco complicado, pero si voy aplicando de 2 en 2, 3 en 3, voy viendo, se puede aplicar
así como hemos aplicado por acá, ¿no? De forma natural. Fijo la parte, aplico la fórmula. Fijo la otra parte, aplico la fórmula, ¿no? Y voy luego uniendo. Entonces, la fórmula de un tercio de 3/8 se aplica una cantidad de subintervalos múltiplos de 3. Múltiplos de 3. Porque tendría que, para aplicar la fórmula de 3/8, tendría que ir 3 subintervalos, separo, aplico. Siguientes 3 subintervalos, aplico. O sea, tengo que ir consiguiendo de 3 en 3. ¿Ya? Mientras que para un tercio de Simpson necesito una cantidad par de subintervalos. Por ejemplo, si divido en 6 subintervalos, un intervalo inicial lo divido en 6 subintervalos, ¿puedo aplicar un tercio? ¿Puedo aplicar 3/8? Sí. En ese caso sí puedo aplicar, porque el 6 es múltiplo de 2 y múltiplo de 3 a la vez. Entonces podría aplicar los dos métodos de manera normal, ¿no? Ahí es aplicable los dos métodos. Pero sin embargo, si un intervalo inicial lo divido en 9 subintervalos, solamente podría aplicar 3/8, no un tercio. Bueno, entonces eso hay que tener en cuenta. Y también tener en cuenta que los programitas que existen ya, o sea, hablábamos de programación, no del algoritmo. El algoritmo sabemos que 3/8, el número de subintervalos tiene que ser múltiplo de 3, no es negociable eso. Pero en los programas ya del tipo de programación lo que hacen, hay que tener en cuenta que redefinen el n. Es decir, si yo aplicaría, por ejemplo, estoy aplicando 3/8, donde lo que hacen en los programas, ya programas, no los algoritmos, los programas lo que hacen es redefinir de esta manera. Es decir, por ejemplo, si yo ingreso un n igual a 10, aquí con 10 no se aplica el teorema de 3/8, pero se redefine el n de esta manera, ¿no? El resto de dividir 10 entre 3 es 1, entonces se aplicaría para n9, no para 10. Eso es lo que hacen generalmente los programas. O sea, no te arroja, como en el programita último que hemos conseguido, que te arroja un mensaje de error. No puedo seguir esto, aquí le falta 1, aquí le falta 1. Tiene que tener la misma cantidad, ¿no? Eso está en relación también con la cantidad de subintervalos. Entonces acá por eso, acá no podría, en algunos programitas lo que hacen es redefinir el n para hacer correr el algoritmo, ¿ya? Pero en realidad no están corriendo el algoritmo para una cantidad de 10 subintervalos, sino lo están corriendo para una cantidad de 9, el algoritmo. Nosotros teóricamente sabemos que solamente es aplicable para una cantidad de subintervalos múltiplos de 3, en el caso de 3/8. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, por favor? Entonces, hasta ahora lo que hemos visto o hemos estudiado, incluyendo la de 3/8, son lo que se llaman fórmulas funcionales. O sea, son aquellas que, consiguiendo o teniendo información del valor de la función en estos puntos, se reemplaza y ya tengo el valor aproximado de la integral. En lo que sigue, en la siguiente sesión, tendremos que ver la forma de cuadraturas, se llama. Cuadraturas. ¿En qué consisten estas cuadraturas? En que ya los polinomios aquí estamos considerando un polinomio de interpolación tipo Lagrange, o cualquiera de los que hemos visto. Pero en los tipos de cuadratura lo que hace es ir a trabajar con los polinomios especiales. Por ejemplo, tipo Chebyshev, tipo polinomios de leyenda. No trabaja, estas fórmulas no trabajan con cualquier polinomio, o sea, no trabajan con cualquier polinomio de interpolación. Porque aquí lo que hemos estado haciendo hasta el momento es conseguir un polinomio de interpolación, integrar y sacar el resultado. Para cuadratura no vamos a trabajar con cualquier polinomio, vamos a trabajar con un polinomio especial, aquellos que se consiguen
de interpolación especial. ¿Qué quiere decir? Pues tengo un polinomio, le saco sus raíces y con esas raíces construyo un polinomio de interpolación y ese polinomio de interpolación lo integro y es lo que se tiene una fórmula para el valor aproximado de la integral. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de integración numérica recibe el nombre, como el nombre del método de cuadratura. Cuadratura, método de cuadratura con Legendre. O sea, ¿qué quiere decir? Consigo los polinomios de Legendre, le saco sus raíces, construyo el polinomio de interpolación, eso lo integro y ese es el resultado para aproximar el valor de la integral. Cuadratura de Gauss-Chebyshev. Entonces, ¿qué vas a hacer? Los polinomios de Chebyshev, le sacas sus raíces, construyes el polinomio de interpolación, integras y eso es lo que sirve para encontrar para encontrar una fórmula para la aproximación de la integral. Bueno, entonces ese tipo de integración numérica es lo que tendríamos que mirar para cerrar este tema de lo que es integración numérica. Eso lo haremos en la siguiente sesión. Creo que tenemos bastante para una tercera práctica. Hemos avanzado desde antes de la optimización, eso. Está mucho con sistemas empezamos desde ahí. Sistemas de ecuaciones. Hemos avanzado ya varios temas. Creo que vamos a desacelerar un poco. Mañana son clases virtuales, es lo que no me gusta. Las clases virtuales son interesantes. A ver, fija, el otro.